Un saludo a nuestro maestro Carlos Vargas Rizo y a todos nuestros compañeros. Mi equipo y yo expondremos el tema del marxismo en el aspecto del problema histórico-social. Los nombres de los integrantes se presentan en pantalla, por lo que yo proseguiré a iniciar con el primer tema acerca del marxismo, que es el significado y antecedentes. En términos generales, el marxismo se puede identificar como el socialismo porque se enfoca en un problema social. Para esto debemos de saber a qué se refiere el socialismo, ya que este está muy apegado a las ideas que se tienen sobre lo que se refiere el marxismo. Este se refiere a una doctrina política y económica que pretende lograr una organización de la sociedad en el cual exista una igualdad política, social, económica en todas las personas. Ahora, se podría decir que se dio algo otro significado, pero basado esta vez en las ideas de Karl Marx y Engels, que están integradas a una teoría del problema social, como anteriormente mencioné al inicio, que se entiende como el conjunto de los movimientos que, para llevar ideas, se han producido y se seguirán produciendo en el mundo, es decir, que van a ser constantes y se seguirán haciendo en un futuro estas ideas que se mencionaron. Ahora vienen tres aspectos, o como lo refiere aquí en el texto, tres antecedentes principales que dio el marxismo, que es el socialismo utópico, la filosofía de Engels y la economía política. Yo me encargaré de explicar lo que es el socialismo utópico. A esto se le conocen como tres socialistas principales, que es Saint-Simon, Fourier y Owen, que seguían el positivismo y un movimiento progresista. El positivismo, otro equipo lo explicará más detalladamente para que se profundice y se generen las respectivas explicaciones que este tema refiere. Owen critica principalmente la propiedad privada, la división capitalista, la competencia mercantil y la censura de máquinas. Pero ¿por qué es que critica estos tres puntos? Principalmente la propiedad privada la critica porque él la considera como el origen de las desigualdades. Critica la división capitalista del trabajo y la competencia mercantil porque en ambos casos el resultado de dilapidación del trabajo y del capital. Y la censura de máquinas, pues que cuando proporciona beneficios a los hombres en general, opina que de tal manera se manejan el sistema eran de mayor de las maldiciones. Bueno, estos tres personajes que son acerca del socialismo utópico dan a entender el socialismo como único en traer igualdades políticas, sociales, destruir las construcciones de las clases. Esto se vio como las críticas que mencionó Owen acerca de que todos estos puntos en las que Owen dio hincapié a dar una crítica fue porque traían consigo las desigualdades que mencionan estos tres personajes. Ahora, se les denomina utópicos porque su idea de todos los hombres son hermanos e instalar el reino de la ración y justicia interna como punto primero. El segundo es promover un movimiento revolucionario liberador, donde no olvidaron mantener al proletariado como la vanguardia. Y el punto 3 es no fomentar entre obreros su conciencia de clase. A esto se refiere a que no deberían de darles específicamente una distinción entre quién es más y quién es menos. No se preocupaban por despertar la conciencia del proletariado, como ya mencioné. Ahora en el punto 2 quiero hacer un énfasis, porque aquí es uno de los más importantes, ya que aquí fue marcada la diferencia en la evolución que tuvo el ser humano en traer lo que es la industrialización, ya que aquí en el punto 2 mencionaba el promover un movimiento revolucionario liberador, que anteriormente, antes de que se industrializaran todas las ciudades, todos los países, se trataba por igual a obreros, campesinos, intelectuales, banqueros y comerciantes, es decir, que no se les daba mayor importancia a unos que otros. Y él menciona que por consecuencia de la obtención de nuevas tecnologías, nuevas industrias, nuevo capital, se dieron estas distinciones de clases. Mi nombre es Andrés Pese Galván y voy a hablar sobre la filosofía de Hegel y la economía política. Ya que estamos hablando del marxismo, es importante hacer un hincapié en Hegel, ya que fue un punto de inspiración para Marx y tenemos que comprender que tenía sus puntos de vista buenos y sus puntos de vista malos sobre esta filosofía, pero me iré más por describir a lo que él estaba más bien de acuerdo.
El punto en el que Marx estaba más de acuerdo sobre la filosofía de Hegel es que Hegel comprendía la realidad por medio de la dialéctica, a la cual llamaba la esencia de lo real. También consideraba si la realidad es dialéctica, el conocimiento también lo es. Y yo creo que ese fue el punto base de Marx, porque de ahí partió en varias ideas de que la realidad tiene estructura dialéctica y podemos percatarnos de eso por distintos puntos que él ya tiene contemplados. Por ejemplo, la realidad es racional, los hechos son el resultado de un juego de relaciones, no es fija y determinada por siempre, los procesos son principalmente contradictorios. Ahora hablaré de la economía política. La elaboración del sistema de Marx fue inspirada en los pensamientos económicos de su tiempo, sobre todo en los ingleses, ya que en este tiempo estaba pasando por diversas revoluciones que estaban dando a conocer muchos tipos de pensamiento y estaba también resolviéndose el asunto de lo económico, ya que la mayor parte del dinero se generaba por el campo, pero no se sabía a dónde se iba exactamente. Marx afirmaba que él se fijó en los anatomistas económicos y que principalmente su teoría estaba basada en cómo el hombre era el principal impulso para la economía y cómo también se le debían dar leyes para su regulación y así mantener controlada la economía y que nada saliera de su lugar para así poder seguir a la nueva era. También a Marx siempre se le atribuye el descubrimiento de las clases sociales, pero eso ya había sido descubierto por anatomistas económicos. De hecho, se podría decir que a Marx se le atribuye casi todo el crédito sobre la economía y sus fundamentos, pero también debemos entender de que eran muchos pensadores y que pues todos tenían diferentes ideas y así como Marx no era el único pensador y no era el único que hizo teorías sobre la economía, también hubo muchas personas que se fijaron en eso, ya que era lo que en su tiempo más se necesitaba, controlar la economía para así hacer que rindiera y que pues tener un orden en el mundo. Hola, soy Elisa Matacarrón y yo les hablaré rápidamente del marxismo en una forma más general. Después de haber escuchado a mis compañeros, podemos entender un poquito mejor los antecedentes que guiaron a que Karl Marx y Friedrich crearan esta serie de ideas. Bueno, el marxismo se puede definir como un conjunto de ideas y reflexiones presentadas por Karl Marx y Friedrich Engels con el propósito de ofrecer una teoría explicativa de la realidad social. Una gran diferencia que hay entre Karl Marx y otros filósofos es que, a diferencia, Karl Marx no solo quería explicar la realidad social, sino él quería hacer un cambio en la misma. Se puede dividir al marxismo en dos vertientes. Tenemos por un lado el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. El materialismo dialéctico es este lado filosófico, el que se trata de explicar todo lo que tiene que ver con los fundamentos filosóficos del marxismo. Principalmente este se debe a Friedrich Engels, pero es importante saber que durante muchísimos años no se le había dado este reconocimiento a Engels. Y por otro lado tenemos el materialismo histórico. El materialismo histórico es de carácter científico y contiene toda la explicación científica de la realidad social y se debe principalmente a Karl Marx. Cabe resaltar que el materialismo dialéctico es como lo que estábamos escuchando previamente de los antecedentes, que Karl Marx veía la realidad como todo lo material, pero a continuación mis compañeros lo verán más a fondo. Y el materialismo histórico es aquel que fue el que tuvo más impacto. También lo veremos más a fondo, pero cabe resaltar que este fue realmente el que hizo un cambio en la sociedad porque no solo se dedicaba a explicar, sino describía cómo debía de actuar la sociedad. Pero les menciono, lo veremos más adelante. Y bueno, así como tiene dos vertientes, tiene dos enfoques. Tenemos el enfoque filosófico y el enfoque científico. El enfoque filosófico, como les mencionaba, es esta nueva concepción de la realidad. El que nuestra realidad es realmente materia que está en movimiento.
y que se desarrolla dialécticamente, es decir, que todo lo que nos rodea es materia, que cosas como el alma y todo eso, pues realmente no se toman muy en cuenta para Karl Marx, porque pues él se enfoca en que todo lo que existe es materia. Por eso se llama materialismo. Y bueno, en el lado científico tenemos que es una crítica a la economía, una explicación del problema social y de la historia. ¿A qué se refiere con esto? Karl Marx no solo se enfocó en explicar su realidad en los años en los que él nació, que es entre 1818 y 1883. Él no se enfocó en esa época, sino que él estudió la historia de la humanidad y explicó la realidad social de cada uno. Y identificó un notable patrón de por qué pasaba lo que pasaba. Hola, mi nombre es Stephanie Martínez Calderilla y yo les voy a exponer el tema del materialismo dialéctico. El materialismo es una de las disciplinas filosóficas del marxismo. Para esto hay dos términos clave, materialismo y dialéctico. A grandes rasgos podemos definir que el materialismo dialéctico es el fundamento filosófico del marxismo y la dialéctica marxista es la misma dialéctica concebida por Hegel, aunque invertida, y cabe mencionar que para Hegel el sujeto de la dialéctica es el espíritu y para Marx son la materia y la realidad social. Ahora continuaré con el materialismo de Marx. Siempre hemos sabido que ha habido materialismo, pero en cada momento o sistema se presenta con matices diferentes. Asimismo, según Engels, el materialismo de Marx es una concepción general del mundo, para lo cual lo único real es la naturaleza, y fuera de la naturaleza y de los hombres nada existe. Dentro de este materialismo hay determinaciones fijas. Marx defiende que la realidad, incluyendo la materia, siempre hay procesos y desarrollos que llevan a la superación de etapas anteriores. El materialismo marxista concibe al hombre principalmente activo y práctico, no solo como un ser completativo. Ahora continuaré diciéndoles la tesis de Marx acerca de Feuerbach a grandes rasgos. Como primero, la falla fundamental de todo el materialismo procedente, incluyendo el de Feuerbach, reside en que solo capta la cosa, la realidad, lo sensible, bajo la forma de objeto o de contemplación, no como actividad humana sensorial práctica, no de un modo subjetivo. De ahí que Feuerbach no comprenda la importancia de la actividad revolucionaria de la actividad crítico-práctico. Como segundo, el problema de si puede atribuirse al pensamiento humano una verdad objetiva no es un problema teórico, sino un problema práctico. Como tercero, la teoría del materialismo del cambio de las circunstancias y de la educación olvida que las circunstancias las hacen cambiar los hombres y de que el educador necesita a su vez ser educado. Como cuarta, Feuerbach parte del hecho de la autoenajenación religiosa, del desdoblamiento del mundo en el mundo religioso y otro terrenal. Como quinto, Feuerbach no se da por satisfecho con el pensamiento abstracto y recurre a la contemplación. 6. Feuerbach resuelve la esencia religiosa en la esencia humana. 7. Feuerbach no ve, por lo tanto, que el sentimiento religioso es a su vez un producto social. 8. Toda la vida social es esencialmente práctica. 9. Lo más a lo que puede llegar el materialismo contemplativo, es decir, el que no concibe lo sensorial como una actividad práctica. 10. El punto de vista del materialismo antiguo es la sociedad civil del materialismo moderno. 11. Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos, de lo que se trata es de transformarlo. Ahora continuaré con la dialéctica. En lo que respecta a la concepción del mundo, la idea cardinal del marxismo es la dialéctica. Esta se basa en la dialéctica de Hegel, pero solo en su aspecto revolucionario.
Así, la modificación sustancial que Marx hace a la dialéctica hegeliana está en el punto de partida. Para Hegel, el sujeto de la dialéctica es el espíritu, aquella es el despliegue de éste, y para Marx, el sujeto de la materia y la realidad social, porque esto es lo verdaderamente real, las manifestaciones del espíritu solo son determinaciones de la materia. Así llegamos a otras variantes no fundamentales que se refieren a la interpretación y el manejo de algunas categorías dialécticas, como por ejemplo el respeto de la categoría inmediatez, mediación. Marx negaba que todo objeto que se presenta como inmediato haya sido resultado de una medición. Segundo, la categoría de la totalidad también hay diferente interpretación. Tercera, Marx aceptaba la relación o el movimiento de contradicción y negatividades, pero entendidos como algo que se da en la realidad y no como algo conceptual o lógico. Así llegamos al segundo punto en el que está de acuerdo, que es la dialéctica, y se rige por tres leyes cuyas propiedades son fundamentales. Ellas se apoyan todo el sistema materialista del marxismo, universales. Ellas se ajustan a todos los fenómenos y objetos de la naturaleza, objetivas, no dependen del hombre. Las tres leyes dialécticas. La primera, ley de la unidad y lucha de los contrarios. De acuerdo con esta ley, todos los seres y sucesos de la naturaleza poseen parejas de opuestos o contrarios internos que se hallan unidos y simultáneamente en lucha. Segunda, ley de tránsito de la cantidad a la cualidad y viceversa. De acuerdo con esta ley, el aumento o disminución en la cantidad de materia influye en el cambio de cualidad o esencia de las cosas. Tercera, ley de la negación de la negación. Esta ley preside de todos los cambios de la naturaleza y presenta el paso de lo viejo a lo nuevo, y mediante esta ley se forman los ciclos dialécticos que forman la espiral ascendente del progreso y la superación. Primero que nada me presento. Mi nombre es Jesús Eduardo Cuellar Jaime y les hablaré sobre la dialéctica marxista. Pero para hablar de dialéctica, primero tenemos que saber qué es. Entonces, Marx y Hegel nos definen a la dialéctica como la esencia de la realidad. Ahora bien, ¿por qué mencioné a Hegel? Bueno, Hegel es una parte fundamental de la dialéctica marxista. De hecho, Marx se basa en su dialéctica, o sea, en la de Hegel, y la hace desde un aspecto revolucionario. Pero claro, hay diferencias entre ellos. Una de las más notorias es su punto de partida. Hegel tomaba al sujeto de estudio de la dialéctica, al espíritu y la idea. De hecho, él nos mencionaba que el universo es la idea materializada. Mientras que Marx decía, no Hegel, no, es que tu dialéctica está de cabeza, yo la tengo que poner de pie. ¿Por qué? Porque Marx tenía como sujeto de estudio a la materia y a la realidad social. También él nos decía que la materia nos da las ideas y también nos decía que el espíritu es solo una representación de la materia. Prosiguiendo con las diferencias, tenemos la categoría de totalidad de Hegel, que él nos mencionaba una totalidad de espíritu y de razón, y Marx, por su parte, opinaba de una totalidad natural, social, o sea, una totalidad de la sociedad, de las clases. Siguiente diferencia, inmediatez, mediación, otra categoría de Hegel. Marx negaba que todo objeto haya sido resultado de una mediación. De hecho, él nos mencionaba que en la naturaleza cualquiera de sus manifestaciones es inmediata. Para finalizar con las diferencias entre Hegel y Marx, hablaremos sobre el principio de contradicción y de negatividades. Algo que Marx lo aceptaba, pero como algo que ocurría en la realidad y no como algo conceptual o lógico, como así nos lo planteaba Hegel. Primero,
La contradicción es muy importante porque de ella surge el movimiento. La contradicción es la base del movimiento. Y otra frase para explicar la importancia de la contradicción es algo que nos decía Hegel. Todo depende de todo. Si no hay contradicción, no hay evolución. Un ejemplo del movimiento de contradicción es la lucha entre las clases. Podemos comenzar con el esclavismo, surgió el movimiento de contradicción y pasamos al feudalismo. Una vez más surge el movimiento de contradicción y se llega al capitalismo. Y así seguiría este ciclo para que, como Hegel nos lo mencionaba, llegara a esa evolución. Bueno, estudiando lo que adopta el marxismo de Hegel, como punto número 1, tenemos que acepta que la dialéctica es la esencia de la realidad, que en este caso esa realidad estaríamos hablando de naturaleza y sociedad. Como punto número 2, acepta que la dialéctica es un devenir, o sea que se deja de ser y se llega a ser. Por lo tanto, es indispensable el movimiento y el cambio. Como previamente lo mencioné, la contradicción es la base del movimiento. Y para poder estudiar el movimiento, tenemos que estudiar primero que nada su pasado y su porvenir. Un ejemplo de esto, estudiando el pasado de la sociedad, sería que la sociedad comienza con el esclavismo, después pasa al feudalismo y luego llega al capitalismo. Ahora, estudiando su porvenir, pasaríamos del capitalismo al socialismo, del socialismo al comunismo y pues lo que probablemente siga. Entonces, como algo muy importante que hay que recordar es que todo se mueve y todo cambia en la realidad. Ahora, el segundo punto en el que Marx está de acuerdo con Hegel es que la dialéctica se rige por 3 leyes que tienen estas siguientes propiedades. Primero, fundamentales, que en ellas se apoya todo el sistema materialista del marxismo. Número 2, universales, se ajustan todos los fenómenos y objetos de la naturaleza. Y número 3, objetivas, no dependen del hombre. Es importante recordar estos porque a continuación mi compañera les va a explicar las 3 leyes de la dialéctica marxista. Soy vato, espero que quede claro que soy vato, o sea... Las leyes de la sí. dialéctica. Marco Solís. Estamos de acuerdo que la dialéctica se rige por 3 leyes principales. La primera de ellas es la ley de la unidad y la lucha de los contrarios. Todos tienen un contrario, pero son interdependientes del contrario. Esto quiere decir que uno depende del otro para coexistir juntos entre sí. Tienen principios. El primero es el principio de oposición. 2 conceptos luchan entre sí para mantener un equilibrio particular. El segundo es la relación de interdependencia. Como ya había mencionado, ninguno de los dos puede existir sin el otro. Y el tercero es el de intertransformación. Un objeto se puede transformar en su opuesto, pero esto implica un proceso y un poco de tiempo. Por ejemplo, un líquido y un sólido. Un líquido se puede transformar en un sólido en determinado tiempo y a través de un proceso. De igual forma, un sólido se puede transformar en un líquido. La segunda ley es la ley del tránsito de la cantidad a la cualidad y viceversa. El aumento a la disminución de la cantidad de materia influyen en el cambio de cualidad o esencia de las cosas. El paso de una cualidad a otra es un mejoramiento, pues al adquirir una nueva cualidad, esta resulta mejor que las otras. Entonces, decimos que si uno mejora, el otro pierde considerablemente. Por ejemplo, si el día pierde un espectador, este forzosamente se sumará a la noche, pues quiere decir que este espectador le atrajo más la noche, por lo cual ya no le gusta el día, y así la noche gana y el día pierde un espectador. La tercera ley es una muy importante, pues gracias a esta se lleva el mejoramiento de las cosas. La ley de la negación de la negación. Esta ley representa el paso de lo viejo a lo nuevo. En esta ley vemos los ciclos dialécticos que ayudan a la superación de las cosas gracias al progreso, y esta se comprende de 3 fases. La primera fase es la tesis, que en ella se presenta un elemento afirmativo que propone la existencia de alguna cosa.
En la segunda fase vemos la antítesis, que en ella aparece un segundo contrario que desplaza o niega al anterior. ¿Ok? En la primera teníamos un objeto y en la segunda ya nos niega este objeto. La tercera fase se llama la síntesis. En ella se presenta un tercer elemento que niega al segundo. Es decir, aquí ya hay negación de la negación. ¿Por qué? Porque en el primero no lo negó el segundo, entonces ya hay una negación. Sin embargo, en el tercero hay otra negación al segundo y el segundo está negando al primero, entonces hay la negación de la negación. En esta tercera fase tratará de conjuntar lo que haya de bueno en cada una de las dos primeras posiciones. Por esto decimos que hay un mejoramiento considerable. Al llevarse a cabo todo el ciclo dialéctico, podemos ver que obtenemos un mejor resultado, pues, como ya mencioné, la síntesis junta lo mejor de cada objeto. Por ejemplo, a alguien dice que el día no le gusta y otro dice que la noche no le gusta. Entonces hay una negación del día y hay una negación de la noche. Si nos vamos a la síntesis, que es la tercera fase, esta va a negar tanto al día como la noche y va a ser va a juntar los dos conceptos, haciendo así que tengamos en completo todo un día hermoso en el que tenemos el día y la noche. De esta forma junta los conceptos y hace lo mejor de ellos, sacando las conclusiones correctas sin dejar de lado lo negativo y lo positivo de cada uno. Un ejemplo claro de las tres leyes de la dialéctica es el yin y el yang. El yin, por su parte, es el color negro que representa agua, oscuridad, cosas malas. Por su parte, el yang es el color blanco, representa el fuego, la luz, lo que brilla. Sin embargo, ellos, a pesar de ser completamente contrarios, tienen una relación para formar entre sí el yin y el yang y tienen una coexistencia. Sin uno no existe el otro y viceversa. Los dos se combinan para juntar lo mejor de ambos y así tener el yin y el yang. Un saludo a todos, yo soy Dania Carrillo Piñeiro. Ahorita les voy a explicar más o menos lo que es el materialismo histórico. Bueno, aquí empezamos con una pequeña frase de Karl Marx, uno de los creadores de este concepto. Quise incluirla porque se me hizo una forma muy única de definir a la historia. También porque con esto ya nos podemos dar como una idea de lo que implica su teoría. Ahora, ¿qué es el materialismo histórico? Se puede definir como la disciplina científica del sistema marxista. Fue creada para poder explicar la teoría del fenómeno histórico-social o, en otras palabras, la teoría de la historia. Lo que puse en paréntesis solo es para poder comparar el materialismo dialéctico, que habla de temas más inclinados al hombre como individuo, es decir, cognoscitivo. Y el materialismo histórico habla del hombre en la sociedad y cómo dejamos huella como un conjunto. Para poder entender todo esto necesitamos algunos conceptos importantes. El primer concepto se puede explicar por sí mismo, simplemente si destacabas quedabas en la historia. El segundo concepto fue uno muy importante para Marx, ya que en su teoría él decía que la historia consistía en relaciones económicas de producción y quien trabaja en la producción, pues el proletariado. Por eso son el motor principal de la historia. El tercer concepto es el agente de producción, que son todos los que forman parte en la producción. Es una rama del proletariado, pero se puede usar este concepto en asuntos más específicos. Ahora pasamos a las relaciones de producción, que son las asociaciones que podemos llegar a tener en nuestra área de trabajo. Las relaciones técnicas se refiere a cómo aprendemos a asociarnos con los objetos tangibles que llegamos a ocupar en nuestros empleos y las técnicas que empleamos para poder usarlos bien. Las relaciones sociales se refieren a las interacciones humanas que establecemos con nuestros compañeros de trabajo, ya sean amistosas o estrictamente profesionales. La fuerza productiva, pues, es la capacidad que tenemos para desarrollar nuestro trabajo. Y ahora vamos a pasar a las categorías principales de esta teoría, empezando con la estructura económica, que habla de juntar los conceptos de la fuerza productiva y las relaciones
de producción para dar lugar a una realidad social. La segunda es la superestructura, que de lo que yo entendí son como las cosas que salen del propio hombre, más no de algún área de trabajo. También son estructuras que pueden configurar nuestra conciencia. El modo de producción habla de el aspecto social que nos dan las estructuras económicas y superestructuras y cómo nos permiten tener una formación social. Pasamos a la revolución social, que es lo que ayuda a explicar alguna configuración de alguna superestructura si llegara a pasar. Esto puede llegar a pasar si cambian las relaciones de producción. Viendo todo esto, podemos llegar a 3 puntos principales que concluyen esta teoría. El primero, lo que determina la historia siempre va a consistir en la conexión que tienen las relaciones de producción y la fuerza de producción. Segundo, decir que el único factor que determina la historia es el económico no es cierto, porque hay una relación dialéctica entre la infra y la superestructura. Y el tercero dice que el propósito principal de la historia es eliminar las clases y el comunismo. Esto permitirá la realización completa del hombre y también eliminar la idea de opresor sobre oprimidos para un mejor progreso. Y por último, aquí les dejo esta conclusión, pueden reflexionarla y sería todo de mi parte. Hola, soy Vanessa Abigail Soriano Padilla y les voy a hablar sobre el hombre y el trabajo enajenado, que es una de las teorías más fuertes que expone Karl Marx, hablando de que el sistema capitalista fue la afirmación y demostración de que el hombre se enajena y se pierde a sí mismo. Es decir, para entender esa teoría, Marx nos da su definición de hombre y nos dice que al hombre hay que entenderlo como un ser natural y, como tal, es un ser que tiene fuerzas naturales, como por ejemplo el trabajo. También nos dice que la naturaleza humana no es fija y por último agrega que el hombre es un ser que tiene conciencia, tiene historia y por lo mismo debe hacerse hombre, es decir, humanizarse. Nos explica también las principales características del capitalismo, que son valor y uso de cambio. Es decir, tú tienes una joya que te dio un familiar y tiene un valor muy significativo para ti, pero si esa joya es de un material económico, esa joya no tendrá valor de cambio y hace que no importe. Es por eso que menciona de los valores que posee un objeto, el único que interesa es el valor de cambio. Ley de oferta y demanda. Por ejemplo, tenemos un carro de los que solo hay 3 en existencia en el mundo. Es ahora que aumente su valor. Mas sin embargo, si hay un carro del que hay 100.000 iguales, su valor estará promedio en todos los demás. Por eso se menciona al precio aumenta o disminuye, no por su valor intrínseco, sino en razón inversa de su abundancia o escasez. Karl nos menciona que lo que determina el valor de una mercancía es la cantidad de trabajo socialmente para producirla y que la forma típica de ganancia es la pulsiva, en la que el trabajador no se le paga todo el valor del trabajo que incorpora en realizar el producto. Hablamos ahora de la alineación. En sentido económico, es la transferencia que, de cierta propiedad, una persona hace a otra. Como se observa, para que exista la alineación, se necesita de 2 personas, en las cuales se establezca la relación. Y para que exista la relación, es indispensable que una de ellas ejecute la acción productiva, es decir, el trabajo, y la otra posea los medios de producción. Por último, observamos el análisis de Marx acerca del tema, donde nos menciona que el obrero es más pobre cuando más riqueza produce, cuando más crece su producción en potencia y volumen. Nos menciona también que el trabajador se convierte en una mercancía tanto más barata cuanto más mercancías produce. El trabajo no solo produce mercancías, se produce también a sí mismo y al obrero como mercancía, y justamente en la proporción en que produce mercancías en general. Karl quiere dar a entender con esto que hasta tal punto aparece la realización de trabajo como desrealización del trabajo, y que éste es desrealizado hasta llegar a la muerte por inanición, debido a que el trabajador pone su vida en el objeto, pero a partir de ese momento, dicha vida ya no pertenece a él, sino al objeto. Buenas tardes, mi nombre es Ignacio Morales González. Yo les presentaré diferentes tipos de socialismo. Para empezar, ¿qué es el socialismo? El socialismo es un sistema político, social y económico que se basa en la propiedad y administración de los medios de producción y distribución de bienes a manos del Estado o de la comunidad en conjunto. Estos se encargarán de la economía
para cubrir las necesidades de la población, con el fin de que la riqueza sea repartida de manera igualitaria y también la erradicación de las clases sociales. Durante la historia han surgido diferentes tipos de socialismo. Nosotros nos enfocaremos en los que aparecieron a partir de la segunda mitad del siglo XIX, como lo son el socialismo cristiano, socialismo de cátedra, socialismo democrático, socialismo ético y socialismo utópico. Primero, el socialismo cristiano, el cual surgió en el siglo XIX en la Iglesia de Inglaterra. Esta es una corriente política social cristiana, la cual se basa en las enseñanzas de Jesucristo o del Evangelio. Fundamentó sus teorías en el año 1891 con el Papa León XIII, quien expresó su posición entre la lucha de clases sociales defendida por la doctrina marxista. Esta nos presenta el cristianismo como defensor de los intereses de los trabajadores y como medio de liberación de toda calamidad social. Surge en la década de 1830 y 1840 como variedad del socialismo feudal, el cual busca concluir las ideas del cristianismo y del socialismo. El socialismo como desarrollo del cristianismo, proponiendo que en los evangelios los primeros cristianos vivían en un régimen comunista, poniendo todo en común y repartiendo según las necesidades de cada persona. Sus impulsores fueron grupos de creyentes y clérigos de la Iglesia anglicana, influidos por el francés Lamennais y por el británico Robert Owen. Ahora, el socialismo de cátedra. Esta es una corriente teórica y política que se formó en la segunda mitad del siglo XIX, en el seno de las universidades alemanas. Sus portavoces trataban de demostrar que se podía edificar un Estado popular en Alemania por medio de reformas y sin necesidad de derrocar el Estado feudal y burgués, sin lucha de clases. En 1872 organizaron en Alemania la Unión de la Política Social, para predicar desde lo alto de la cátedra las reformas sociales y el socialismo, la paz social, la negación del espíritu de partido, la ciencia por encima de las clases. Esto quiere decir el cambio de capitalismo a socialismo, no de forma violenta, sino por medio de reformas. Ahora, el siguiente, que es socialismo democrático. Este surgió como contrapropuesta a la ideología del marxismo-leninismo. El socialismo existe como democracia de la unidad de todas las capas y grupos sociales, como una organización social y económica basada en la propiedad y administración colectiva de los medios de producción y distribución de los bienes, siguiendo una vía democrática con ideas marxistas para una mejor distribución, presentando el socialismo democrático como una unidad indivisible para realizar la transición del capitalismo a socialismo sin violencia, rechazando los métodos autoritarios de transición, basándose en principios humanistas y religiosos. En la actualidad, este se ve en muchos países latinoamericanos, en donde se ve con una economía mixta. Ahora, el siguiente socialismo, que es el socialismo ético. Socialismo ético, realizado a partir de la ética de Kant, rechazaba la filosofía marxista, intentando ver el socialismo a través de la filosofía moral de Kant. Idea basada en el socialismo solidaridad. Consiste en la transformación de la sociedad a socialista mediante la teoría kantiana, desechando todos los problemas marxistas como lo son la lucha de clases, revoluciones sociales y dictaduras del proletariado. Situando entonces como primer plano las relaciones morales y la perfección de la moral paulatinamente de la humanidad. Para su práctica se debe de renunciar a la lucha social y sí al socialismo ético, de manera pacífica y con ideas humanistas, al igual que la democrática. Ahora el siguiente, socialismo utópico. Sistema utópico. Primero, utopía. Utopía es considerada un sistema deseable pero difícil. En segundo lugar, la imaginación de una sociedad futura con características favorables para el ser humano. En el socialismo se trazan como planes de reconstrucción de la sociedad fundamentando puramente en planes idealistas, sin comprender el papel primario de las condiciones de la vida material. Su intervención histórica fue durante una época en la que las condiciones materiales no estaban todavía maduras, esto es, que la miseria obrera existía, pero las condiciones para un movimiento aún no. Este critica el capitalismo en sus contradicciones, trazando el hacer necesario al socialismo. Marx y Engels fueron los que convirtieron la utopía del socialismo en una ciencia,
la destrucción del capitalismo y construcción del socialismo. Las ideas utopistas veían al capitalismo como inmoral, injusto e insuficiente, además de sus creencias de que la acumulación y el exceso de producción era negativo para la naturaleza del humano, y la no explotación, aumentando la calidad de vida mediante la posición comunitaria, en donde el trabajo es obligación para todos los miembros de la sociedad y en la distribución de los bienes de forma equitativa. Estos eran vistos como simples soñadores con buenas ideas, pero estas ideas vistas como irrealizables, ya que, como ya se mencionó, no se tomaba en cuenta el panorama material. Uno de los principales pensadores de esta doctrina fueron Saint-Simon, Robert Owen y Charles Fourier. Ahora, algunos ejemplos del socialismo, como en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la experiencia que más cerca estuvo en ampliar el programa socialista alrededor del mundo. Venezuela, con un gobierno, una dictadura socialista tendiente al socialismo desde 1945, dentro del capitalismo, como está en Venezuela y Corea del Norte. China, un socialismo con partido único desde 1949, aunque con componentes de la economía de mercado. Estos cuatro como ejemplo del socialismo en la actualidad. Yo, Elisa, de nuevo, y para finalizar, o antes de terminar y en forma de un poquito de conclusión y de reflexión, hablaremos sobre unos ejemplos de socialismo o de comunismo en nuestra actualidad o en el pasado. Sin duda, uno de los países que siguió la teoría marxista y aplicó el sistema comunista y socialista, el sistema socialista, perdón, y sin duda es el mayor ejemplo, es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Desde su inicio al final de la Revolución Rusa en 1922 hasta su fin en 1991, la URSS, por sus iniciales, fue sin duda la experiencia que más cerca estuvo de ampliar el programa socialista alrededor del mundo. Pero críticos y académicos dicen que realmente la URSS nunca alcanzó el potencial del sistema socialista que Karl Marx planteaba, porque, bueno, factores que ya explicaremos un poquito más adelante, siempre se involucran con el éxito de este sistema. Cabe resaltar que la URSS tuvo un tal impacto que ocasionó un conflicto que hoy conocemos como Guerra Fría con el bloque capitalista representado por Estados Unidos. Y bueno, un ejemplo un tanto más actual es Venezuela. Si bien Venezuela no se puede decir que tiene un sistema de gobierno socialista, tiene un gobierno que se podría decir que es capitalista, pero es fuertemente y claramente tendiente al socialismo. Realmente se ha convertido en una dictadura desde 1999, donde las personas tienen nula o cero expresión y realmente existen una serie de injusticias. Pero el caso de Latinoamérica lo explicaremos más adelante. Y bueno, Corea del Norte, mismo sistema, es una dictadura socialista desde 1945, donde parece que la libertad de expresión es nula y la gente no tiene forma de salir adelante y salir de la pobreza. Cosa que, pues, es muy triste porque hay gente muy talentosa allá. Y bueno, un caso muy particular que, pues, a muchos confunde es el caso de China. China, actualmente y desde 1949, tiene al poder al Partido Comunista. Como escuchan, es un partido comunista. Entonces se puede considerar que China es socialista o, bueno, comunista. Pero, ¿qué es lo que ha pasado con China? ¿Por qué vemos que China tiene estos grandes avances tecnológicos, esta cantidad de impresionante dinero? Bueno, esto se debe a que China en su sistema económico ha metido componentes del capitalismo, componentes de la economía de mercado. China no se cierra solamente China, China se dedica a trabajar con otros países, a exportar, a hacer, a manufacturar, y esto le ha dado el poder económico que tiene actualmente. Muchos critican a China por su sistema socialista, y si bien existen una serie de grandes injusticias, hay miles de casos de violación de derechos humanos, se debe reconocer que el sistema económico de China es muy fuerte. Su producción y su dejar de hacer producción
realmente tienen un fuerte impacto en la economía y eso es algo que podemos notar actualmente con esta contingencia. Y bueno, un ejemplo muy interesante, o por lo menos para mí, es el socialismo en Latinoamérica. Varios académicos opinan que en Latinoamérica es un caso muy especial, ya que ni el socialismo ni la democracia como sistemas políticos realmente han logrado desarrollarse de forma correcta en la política latinoamericana, ya que no cuentan con una plena aceptación y realmente no se han podido desarrollar adecuadamente. Entonces, en Latinoamérica se podría decir que no somos ni de allá ni de acá. Entonces, tenemos una mezcla de un sistema supuestamente capitalista, pero con fuertes tendencias socialistas. Esto nos lleva a un verdadero caos. Villarreal comenta que para Marx el desarrollo socialista solo era posible luego de lograrse un desarrollo industrial. Es por esto que si nosotros comparamos el socialismo de la URSS y el socialismo de Cuba, por ejemplo, nos daremos cuenta que existe una gran diferencia. Mientras que la URSS hizo una serie de avances tecnológicos, realmente Cuba parece haberse quedado atrás en cientos de décadas. Inclusive, si vemos, hay muchos autos de la década de los 50. Pero bueno, esto se debe a que el socialismo llegó a Cuba en un tiempo que el desarrollo económico aún no despegaba. La industria apenas estaba comenzando, apenas se había vivido una revolución, entonces el socialismo llegó en un verdadero mal momento. Y bueno, todo indica que al parecer que los que han accedido al poder en los países intentan que el social están más preocupados por llegar al poder, por el poder mismo, que para resolver los problemas centrales de la sociedad. Y bueno, con esto quiero concluir del por qué el socialismo, si bien a nosotros al estudiarnos nos damos cuenta que realmente es una filosofía buena que busca la igualdad de todos y de la justicia para el proletariado, nos damos cuenta que nunca ha tenido éxito. Esto se debe principalmente a factores mundanos como es la corrupción, la ambición y las ganas del poder, que hacen que este sistema falle. Una persona, o por lo menos las personas que han estado al poder en países socialistas, tienen esta tendencia a querer quedarse y ser dictadores. Esto hace que este sistema falle estrepitosamente y realmente no se consiga lo que Karl Marx buscaba. Muchos, al escuchar la palabra socialismo, huyen de ella, lo ven como algo muy malo, pero sin duda es una teoría que hizo un gran cambio, como era lo que buscaba Karl Marx, y algo que se debe tomar muy en cuenta. Y bueno, para entender mejor el tema, aquí tenemos una serie de videos que nos explican sobre el socialismo utópico, el marxismo en general, la teoría marxista y el pensamiento de Karl Marx. Y bueno, muchas gracias por escuchar esta presentación sobre el marxismo, este podcast, y esperamos que les guste. Cualquier duda la estaremos contestando en los comentarios.